el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, es el ángel, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló. Quien habló fue el ángel, ¿no es cierto? Y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias, porque el tema de la profecía de Daniel 7 son las bestias, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Aquí puedes ver que la profecía se refiere a eventos que cubren el periodo histórico desde el imperio babilónico hasta el tiempo del fin. Esta manera de interpretar la profecía fue confirmada por Jesús, cuando él indicó que la última parte de la profecía del capítulo 9 de Daniel se iba a cumplir en la destrucción de Jerusalén. Bueno, de acuerdo al método historicista de interpretación profética, el libro de Daniel provee la aplicación histórica de los símbolos. El ángel le dijo a Daniel que surgirían 4 reinos sobre la tierra y que el 5.º sería el reino de Dios. El ángel identificó por nombre a 3 de los reinos históricos: Babilonia, Medo-Persia y Grecia. El 4.º reino no es identificado, pero se da una descripción detallada de su naturaleza y de sus acciones en los capítulos 7, 19 al 26. Entonces Jesús dio a entender que este 4.º reino era Roma. En Mateo 24, 15 y 16, Jesús dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y se estaba refiriendo a Daniel 9, el que cree o el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. En otras palabras, Jesús vivió en los días del Imperio Romano. Por lo tanto, se estaba refiriendo pues a Roma. Por eso, mientras como iglesia sigamos el bosquejo bíblico de la historia, estaremos siempre pisando terreno seguro y firme. Ahora, es necesario decir que muchos otros símbolos presentados en la profecía no fueron interpretados por el ángel. Por ejemplo, los 10 cuernos, el cuerno pequeño, las otras 2 bestias de Apocalipsis 13, Babilonia, etc. Entonces, ¿cómo debemos identificar el cumplimiento profético de esos símbolos? Eso veremos un poco más adelante en este mismo estudio. Pero vamos ahora a la segunda parte. En la segunda parte, veamos el principio de día por año. Este principio de interpretación profética del método historicista es interesante. En profecía, un día vale un año en la realidad. Muchos eruditos a lo largo de los siglos aplicaron este principio a las profecías de tiempo que se encuentran en Daniel y en Apocalipsis. Ellos extrajeron el principio de la interpretación año por día o día por año de varios textos claves y del contexto inmediato de las profecías mismas. Por ejemplo, Números 14:34 dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. En este texto encontramos el principio del año. 40 días simbolizaban 40 años de la realidad. Otro texto es Ezequiel capítulo 4 versículo 6. Aquí se confirma este principio. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. En estos 2 pasajes podemos ver claramente la idea del principio de día por año, y cuando estudiamos dentro del método historicista las profecías de Daniel y de Apocalipsis,
Cada vez que encontramos mencionado un día, significa un año, o tarde y mañana de un día, un año, o 42 meses, entonces multiplicamos 42 meses por 30 días que tiene el mes, y el resultado lo aplicamos a la interpretación como años. Y este principio fue sacado de estos textos. Veamos ahora la identificación del cuerno pequeño. ¿Qué herramientas deberíamos emplear para identificar el bosquejo histórico que se encuentra en las visiones? Y consecuentemente, ¿cómo podríamos identificar al cuerno pequeño? Mira, tenemos que movernos de lo que está claramente revelado en las profecías mismas hacia lo que ha sido dejado sin definir en términos históricos. Tenemos que darnos cuenta de que en Daniel 2 y 7 encontramos el bosquejo más importante de la profecía, tanto de Daniel como del Apocalipsis. Esta columna vertebral, que es el desfile de las naciones, provee el bosquejo histórico que debe ser utilizado al identificar otras profecías como la del cuerno pequeño, por ejemplo. Sabemos que el cuarto reino es Roma, y que de acuerdo con la profecía sería Roma dividida en 10 pequeños reinos, y que uno de esos pequeños reinos se levantaría como un poder político y religioso que dominaría a los otros. Bueno, cerca del año 200 después de Cristo, Hipólito interpretó a la cuarta bestia como los romanos y al cuerno pequeño como el anticristo que se levanta, un poder religioso que se levanta contra Dios y contra la iglesia. ¿Cómo podemos identificar al cuerno pequeño? Hay algunas características mencionadas en Daniel 7 y 8. La primera es que es un poder perseguidor, especialmente perseguidor del pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? El pueblo que quiere hacerle caso a la palabra de Dios y no a las tradiciones humanas. Segunda característica, este poder representado por el cuerno pequeño se exalta a sí mismo y se considera Dios y blasfema contra Dios, atribuyéndose prerrogativas divinas. Entonces, si tú quieres identificar al cuerno pequeño, tienes que buscar hoy día un poder religioso que se exalte de tal manera que cree que su voz es la voz de Dios y que se atribuye prerrogativas divinas. Entonces tú sabrás a quién simboliza ese poder representado por el cuerno pequeño. Tercera característica, el poder de este cuerno pequeño le dura 1260 años. Quiere decir, él existe a lo largo de los años hasta el fin, pero el poder de perseguir, de maltratar como autoridad absoluta le dura 1260 años. Para identificarlo tendríamos que buscar en la historia un poder religioso, político, mezclado, que persiguió a los seguidores de la palabra de Dios durante la Edad Media y durante un periodo de 1260 años. Otra característica más del cuerno pequeño, de acuerdo a Daniel 7 y 8, la existencia de este cuerno se prolonga hasta el tiempo del fin. Y otra característica más, finalmente será destruido, pero de forma sobrenatural, no por causa de los hombres, sino por la intervención divina. Hablemos ahora del juicio investigador. Mira, en Daniel 8:14 encontramos la profecía de las 2300 tardes y mañanas que, siguiendo el principio de interpretación de día por año, se refiere a 2300 años. Esta profecía se le reveló a Daniel con la siguiente advertencia. Vamos a leer Daniel 8:26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y el profeta añade en el versículo 27, yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. La visión fue la siguiente. El profeta Daniel oyó una voz que le decía, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ahora él estaba con dificultad para entender a qué se refería eso. Y el ángel viene y le explica
lo que acabamos de leer. Daniel sigue diciendo que oró pidiéndole a Dios que le revelara el significado de la profecía y que como consecuencia de eso, pues el ángel se le presentó nuevamente y le dijo lo que está registrado en Daniel 9, 23 al 27. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Mi amigo querido, este texto contiene los datos necesarios para entender esta profecía de las 2300 tardes y mañanas. Sobre la base de esta declaración podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer una secuencia. Primero, observa que el periodo profético de los 2300 años empieza cuando sale la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Ahora, la historia registra que esa orden la dio el rey Artajerjes de Persia el año 457 a.C. Entonces, este es el momento, el año del comienzo del periodo profético de las 2300 tardes y mañanas. En segundo lugar, la profecía decía que desde el año 457 a.C. hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta el bautismo de Jesús, porque ahí empezó su ministerio, habría 7 semanas y 62 semanas. Este total de 69 semanas, en lenguaje profético, si multiplica 69 por 7 días de la semana, equivale a 483 años. Esto nos lleva hasta el año 27 después de Cristo, fecha exacta cuando, según la historia, se lleva a cabo el bautismo de Jesús. Quiere decir, hasta aquí, la profecía se ha cumplido con exactitud. Tercer punto. La profecía hablaba de una semana más, que nos lleva del año 27 al 34 después de Cristo, cuando el pueblo judío, en 34, apedreó al diácono Esteban, y con eso se terminó el tiempo asignado al pueblo judío. 70 semanas, dice el texto, están determinadas sobre tu pueblo. Entonces, esto también se cumplió con exactitud. Punto 4. La profecía afirmaba que a la mitad de esta última semana, del 27 al 34, y justamente la mitad es el año 31 después de Cristo. En ese tiempo, decía la profecía, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En otras palabras, al morir Jesús, ya no serían necesarios los sacrificios de animales que Israel llevaba a cabo. La historia registra que exactamente en el año 31 después de Cristo, Jesús murió. Y puedes ver una vez más que la profecía se cumplió de manera extraordinaria. Quinto punto. Hasta este punto, todo se cumplió como estaba previsto. La profecía se le dio a Daniel en torno del año 607 a.C. y siglos después todo se cumplió al pie de la letra. Ahora, por favor, sigue mi línea de raciocinio. Si después de las 70 semanas continuamos computando el tiempo, concluiremos que el periodo de los 2300 años termina exactamente el año 1844. Quiere decir que en este año, de acuerdo con la profecía, se purificaría el santuario celestial. Es decir, comenzaría el gran juicio de la raza humana. Esto es algo sorprendente y de solemne significado. La humanidad hoy no pueden vivir sin saber que el juicio divino ya comenzó. No se trata de algo que va a suceder en el futuro. De acuerdo con la profecía, a partir del año 1844 se comenzó a definir el destino de los hombres y millones de personas en el mundo ignoran esta verdad. Por eso, en Apocalipsis dice que era necesario que se levantara un ángel, Apocalipsis 14, para volar por el medio del cielo. Y este ángel tiene el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Observa que el ángel vuela, quiere decir que su mensaje es urgente. El vuelo implica rapidez, no hay tiempo que perder. Observa también que el mensaje se da en alta voz, no se lo puede seguir ignorando por más tiempo. Es necesario
que se lo pregone en toda la tierra en beneficio de todos los seres humanos, y finalmente observa que este evangelio es eterno, no es nada nuevo. Nada fue inventado por alguien. Es la historia del maravilloso amor de Dios por los seres humanos. Bueno, llegamos al fin de este comentario hablando de la tipología como profecía. La tipología se basa en el entendimiento de que hay un método de revelación a través de la historia de la salvación. Dios indicó su obra redentora de antemano en el Antiguo Testamento como sombras de lo que iba a suceder. Las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, por ejemplo, demostraban la necesidad de una expiación por los pecados, con el entendimiento de que habría una expiación final y perfecta algún día. El Antiguo Testamento morían los corderos, pero esos corderos eran el tipo del cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. El cumplimiento de un tipo se llama antitipo. El tipo sería el cordero del Antiguo Testamento, el antitipo sería el Señor Jesucristo, cordero de Dios. La tipología es distinta de la alegoría, no hay que confundir las cosas. La tipología es la relación entre eventos, personas o cosas dentro de la historia de la salvación. Mientras que la alegoría es la búsqueda de sentidos secundarios o escondidos debajo del sentido primario y obvio de una narración histórica. La tipología deriva de un entendimiento objetivo de una narración histórica, mientras que una alegoría busca sentidos subjetivos en el texto. Hay que tener mucho cuidado con la tipología aplicada a la profecía. Debe ser estudiada con cuidado y equilibrio. De otro modo, podemos caer en errores fatales de interpretación. Vamos a considerar algunos otros ejemplos. Mateo 12:40 dice literalmente lo siguiente: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, ¿quién hizo esta aplicación? El propio Señor Jesucristo. Él dijo que así como Jonás estuvo 3 días enterrado, él mismo, el Señor Jesús, también estaría 3 días enterrado.
Esa es una tipología profética. Fueron como una especie de anuncio profético de los 3 días que Jesús estaría enterrado en el sepulcro. Otro texto. Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se